El tema del día de hoy es los galardones, parte 1. Los galardones, parte 1. Es un tema apocalíptico. Aquí se puso como apocalipsis, pero es un tema apocalíptico. O sea, es un tema del final de los tiempos, enfocado en el gran juicio. Entonces vamos a comenzar con este tema y nos damos cuenta que este tema es muy amplio, por eso es que yo puse ahí que es la primera parte, ¿verdad? Bueno, para entender algo, no todos los cristianos recibirán galardones o coronas, ¿ok? Sí, esto se debe quedar bien claro. No todos los cristianos recibirán galardones, sino que solamente los buenos cristianos. Ojo, en ningún momento se está diciendo que la salvación sea por obras. La salvación es por fe, pero los galardones sí son por obras. Los galardones sí son por obras, ¿ok? Pero esas obras la produce ¿qué? La fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. ¿Esa fe es dada por nosotros? No. El nivel de fe o la fe que tenemos nosotros es dada por el Espíritu Santo, ¿ok? Como siempre digo, ¿qué es de nosotros? ¿Qué le damos a Dios de nosotros? No le damos absolutamente nada, ¿ok? Lo que le aparentemente damos es que Él ya nos lo dio. Si le lavamos con las manos, ¿quién creó las manos? Si le lavamos con la voz, ¿quién creó la voz? Entonces, todo lo que tenemos es de Dios y para Dios. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque nosotros somos como una corona. Imagínate que eres la iglesia y hay muchas personas que conforman la iglesia, ¿ok? Y esto forma una corona o un cuerpo, ¿ok? Digamos que esta es la corona de Jesús. Es un ejemplo, es un simbolismo. Lo que voy yo es que somos la gloria de Dios. Ese es nuestro propósito, esta es nuestra manera de vivir como cristianos. Somos parte de la gloria de Dios. Y como somos parte de su gloria, evidentemente todo lo que tenemos es de Él y para Él. Por eso decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Ok? Entonces, no todos los cristianos recibirán galardones o coronas. Estoy hablando de cristianos que se salvan. No todos los cristianos recibirán galardones, sino que solamente los buenos cristianos. Los cristianos que sirven y aman a Dios de todo corazón. Está escrito en 1 Corintios, capítulo 3, del verso 10 al 15. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3, verso del 10 al 15. Vamos a ver que aquí está. Vamos a ver si lo podemos poner. Creo que así. Ok. Dice, a ver, aquí está. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo, ¿verdad? Como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, la responsabilidad de predicar el evangelio no es de el pastor, no es solamente del pastor, no es solamente de los líderes, no es solamente de los evangelistas. La responsabilidad de evangelizar, la responsabilidad de predicar es de absolutamente todos. La responsabilidad de dar fruto es de absolutamente todos. Pero ¿quién produce ese fruto? El Espíritu Santo. ¿Nosotros qué somos entonces? Nosotros somos la tierra. Somos la tierra. Tenemos que procurar ser una tierra fértil. Ser una tierra fértil. Porque hay tierras que no están siendo fértiles. Hay tierras áridas, hay tierras secas. Entonces hay que ser una tierra fértil y entender que nosotros somos los sobreedificadores. ¿Ok? Entonces, cuando te toque predicar, cuando te toque evangelizar, no digas yo no sé. Te toca sobreedificar. Tienes que prepararte a través de la lectura de la palabra de Dios y mucha comunión con el Espíritu Santo a través de la oración. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es nuestro fundamento? Jesucristo. Jesucristo, apóstoles, profetas, palabra de Dios, es nuestro fundamento. Y si sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ok. Aquí vamos a notar, hay 6 recompensas.
3 buenas y 3 no tan buenas. ¿Cuáles son las primeras 3 buenas? Oro, plata y piedras preciosas. ¿Cuál es las otras 3 recompensas no tan buenas? Madera, heno y hojarasca. Versículo 13. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, ahí vamos a subrayar, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Wow. Interesantísimo lo que dice la palabra de Dios, lo que enseña la palabra de Dios. Sin duda alguna, nos habla acerca de las recompensas y los galardones que nosotros recibiremos cuando estemos allá. ¿Ok? Son 6 clases de materiales, 3 buenos y 3 malos. Pero mucha atención con este punto. Cada cristiano está edificando una casa espiritual para Jesús. El fundamento de esta casa es Jesucristo. O sea, esta casa que el cristiano está edificando representa el desarrollo espiritual en Cristo. Todo cristiano tiene 6 clases de materiales para edificar su casa espiritual o su vida espiritual. Hay 3 buenos y 3 malos. Los buenos son ¿cuáles? Oro, segundo, plata, tercero, piedras preciosas. Los malos, ¿cuáles son? Madera, heno y hojarasca. ¿Qué representan estos materiales? Bueno, el oro representa adoración. Los magos adoraron a Jesús con oro en Mateo 2:11. El oro representa fe. El oro representa pureza. En resumen, el oro, la plata y las piedras preciosas representan una vida espiritual muy rica, una vida espiritual muy abundante. Por eso está escrito en Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Apocalipsis 3:18, anótalo ahí. Te lo vuelvo a repetir, Apocalipsis 3:18 dice el Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Evidentemente está hablando de esta recompensa espiritual, está hablando de este material espiritual que tú tienes que tener para construir tu casa y poder recibir galardones buenos delante del Señor. Estos metales preciosos representan mucha oración, ayuno, santidad y trabajos bien hechos para Dios. Representan mucha madurez y solidez espiritual. Representan personas ricas en Dios. Representan personas llenas del Espíritu Santo y de amor. Representan a esos cristianos que sostienen espiritualmente y materialmente a la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia me refiero desde casa, desde su vida espiritual, su familia, su esposa, sus hijos. Inviertan en sus hijos también para que sean edificados. ¿Cómo? Cómprales una Biblia, cómprales Biblias de estudio, infantiles, ponles películas cristianas. No estoy diciendo que satures, es normal que de repente el niño le llame la atención una que otra caricatura. Por ejemplo, todas las caricaturas de hoy en día están llenas de contenido de la Agenda 2030, una agenda diabólica para confundir a nuestros hijos. Entonces, aunque uno ya no quiera ser legalista, como muchos dicen, no se trata de ser legalista, se trata de que ya todo está totalmente contaminado desde hace un tiempo a la fecha. Creo que la única película que he visto que más o menos entre cristianos dijimos, no, pues no es cristiana la película, pero no está tan mal, era la de Mario Bros. La única. Pero de resto, todas las que han salido, a mi punto de vista, están contaminadas. Yo prefiero ponerle, no sé, el Arca de Noé teatro. Hay muchas caricaturas cristianas de muy buen contenido bíblico, ¿ok? Pero hay que invertir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque dice, instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir tocando este tema. Los 3 malos, ¿qué representan? ¿Qué representan? La madera, el heno y la paja, o la hojarasca, como quieras llamarle. Representan todo lo contrario. La madera, el heno y la paja representan a estos cristianos tibios, cristianos mundanos, cristianos flojos, cristianos faltos de fe, incrédulos, esos cristianos que no dan fruto. La madera, el heno y la paja representan a esos cristianos descomedidos que no asumen ningún tipo de compromiso con Cristo o con la iglesia.
Al fin y al cabo, ellos son parte de la iglesia, ellos son la iglesia, y ni siquiera con ellos mismos se comprometen, mucho menos con Cristo. Esos son los enemigos de la cruz, así como lo estás escuchando. Lo dice el apóstol Pablo. Esos cristianos que no quieren tener los problemas de la cruz, no quieren cargar su cruz. En Gálatas 6:12, vamos a Gálatas 6:12. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Qué interesante lo que dice la palabra de Dios. Hay gente que no quiere padecer. Aquí lo puse más grande. Hay gente que no quiere padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y no me refiero solamente de ese tiempo de Pablo, me refiero inclusive en la actualidad. Hay gente que actualmente no se compromete con Cristo, valga la redundancia, porque dicen que es mucho compromiso, porque dicen que no tienen tiempo, que no tienen recursos, que no tienen... Miren, o sea, si tú piensas ser cristiano sin padecimiento, déjame decirte que no serás parte de la gloria. ¿Cómo? ¿No has escuchado el texto bíblico en Romanos 8 que dice que los que juntamente con él padecen, juntamente con él serán parte de su gloria? Entonces, tienes que entender que hay persecución por seguir o por tener la carga de la cruz. Cuando dice la palabra de Dios, carga tu cruz y sígueme, no se refiere a, tengo que soportar a algo en específico. Tengo que soportar cierta situación, cierta enfermedad. No, cuando dice carga tu cruz y sígueme, ¿se refiere a qué? A literalmente, cuando los que eran crucificados cargaban su cruz, lo que veían en el camino era lo último que iban a ver con vida. Una vez que tú cargabas tu cruz, sabías que no había marcha atrás, que ibas a la muerte segura. A eso se refiere Jesús. Carga tu cruz. Una vez que cargas tu cruz, estás decidido a entregar tu vida por completo al Señor. No habrá marcha atrás. Será lo último que veas en este mundo. Pero vivirás ese camino cargando tu cruz hasta ver al Señor cara a cara. Y en Filipenses, capítulo 3, verso 18. Filipenses, capítulo 3, verso 18. Dice lo siguiente: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo. Vuelvo a repetirte. Hay cristianos que no quieren comprometerse. Hay cristianos que solamente quieren estar de oyentes, solamente quieren estar de calientabancas. Solamente se dicen cristianos, pero no son cristianos de verdad, o son cristianos tibios. Digamos que hay un lugar donde están los tibios, y dentro de esos tibios hay cristianos que sí son cristianos, pero tibios, y con trabajo entrarán de panzazo, como decimos aquí en México. Y hay otros cristianos, que son tibios, que nunca fueron cristianos. ¿Ok? Muy bien. ¿Se salvan los cristianos tibios? ¿Se salvan los cristianos hojarascas? Según la Biblia, sí se salvan. No hablo de todos los tibios, por eso dije, hay tibios que nunca fueron cristianos y hay tibios que sí son cristianos, pero que no se están comprometiendo con el Señor. Son flojos espirituales, son incrédulos espirituales, tienen miedo al que no resulte algo. La Biblia dice que se salvan estos cristianos hojarascas, esos cristianos tibios, porque creen en Cristo, porque se entregaron a Cristo y se bautizaron, y todo aquel que cree y se bautiza será salvo. Todo aquel que cree y se bautiza será salvo. Mateo capítulo 16, verso 15 y 16. También está escrito en Hechos 2:21, que todo aquel que invocara el nombre de Jesús será salvo. También está escrito que el que quiera tomar del agua de la salvación, que venga y le tomará gratuitamente sin pagar nada, solamente creyendo. También está escrito en Romanos 3:28, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. También es escrito en Efesios 2, 8 y 9, que la salvación es por la fe y no por obras, para que nadie se gloríe.
Y Hebreos 3:6 y 3:14 dice que somos casa de Dios y que tenemos la naturaleza de Dios, solamente conservando la fe desde el principio hasta el fin. Observamos que dice solamente conservando la fe desde el principio, no que dependa de nosotros. ¿Ok? Pero ¿dónde está la diferencia? La gran diferencia entre los buenos cristianos y los malos cristianos no está en que unos se salvarán y otros se condenarán, sino que los cristianos consagrados no solamente tendrán la salvación, ellos también tendrán muchos premios, coronas, alabanzas, galardones, y serán llamados grandes siervos o varones de Dios. Vamos a leer Mateo 5:19. Se les voy a poner igual aquí en pantalla. Mateo 5:19. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseñan los hombres, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos más que cualquiera que los haga y los enseñe. Ese será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Ok? Entonces vemos que hay una recompensa. Hay recompensas de parte del Señor. Dice, ahí este versículo comprueba que los cristianos que practican la palabra de Dios serán llamados grandes, serán llamados grandes en el cielo. Y que los que no practican se condenarán, pero serán llamados pequeños en el cielo. Hay un premio para los vencedores. La Biblia dice que los cristianos fieles y victoriosos comerán maná y tendrán 4 nombres nuevos. Sí, tendrán 4 nombres nuevos. Está escrito en Apocalipsis 2:17, que tendrán un nombre nuevo, y en Apocalipsis 3:12 dice que tendrán 3 nombres más. Dice el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre del Hijo. ¿Ok? Entonces vemos que hay 4 nombres que tendrán los premios para los vencedores, para los cristianos que recibirán mayor galardón. 3 más 1, pues 4, ¿verdad? 4 nombres maravillosos, 3 escritos en la frente y 1 escrito en una piedrecilla blanca. Los vencedores se sentarán en el trono del jefe de jefes. Está escrito que los cristianos vencedores tendrán el privilegio de sentarse en el trono al lado del Señor Jesús, el creador del mundo. Apocalipsis 3:21. Vamos a Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21. Yo lo pongo en pantalla. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Wow! ¡Wow! Cristiano que me estás escuchando, imagínate que Dios te ponga 4 nombres, ¿ok? El nombre de la Nueva Jerusalén, el nombre del Hijo, tu nombre espiritual, 4, y que aparte te diga, tú puedes sentarte en mi trono, solamente para los cristianos que de verdad se han consagrado, aquellos cristianos que han entregado su vida por completo al Señor y no han sido flojos espirituales, ni incrédulos, ni faltos de compromiso. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Qué maravillosa palabra. Qué hermosa es la palabra de Dios y cómo nos dice y nos incita a caminar en consagración y en santidad a Él, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero esa santidad no depende de nosotros, depende del Espíritu Santo. Entonces tú me dirás, entonces, ¿qué hago entonces para tener los galardones? Mengua. Deja de ser tú mismo para que Cristo ahora sea en ti. Permite que el Señor haga su obra en ti. A veces nosotros somos el obstáculo, a veces nosotros nos ponemos como barreras con nuestra incredulidad, con nuestra flojera, y no dejamos que el Señor trabaje lo que quiera hacer en nosotros. Vuelvo a repetir, en el grupo en el que está la iglesia virtual,
Hay hombres de Dios que tienen llamado pastoral, que por alguna situación, alguna circunstancia no lo han ejercido. Mira, nada es por casualidad. Hoy Dios está llamando a su pueblo. Hoy Dios está llamando a varones comprometidos que digan, heme aquí. Por eso se llama la iglesia así. Se llama heme aquí, aquí estoy, Señor, disponible para servirte. Qué hermoso vemos y poderoso vemos este versículo de Apocalipsis 3:21, sentarte en el trono junto con Jesús. Mira, los cristianos vencedores serán los que gobernarán al mundo para siempre. Sí, serán gobernadores. Está escrito en Apocalipsis 2:26 al 28. Vamos a Apocalipsis 2:26 al 28. Vamos a buscarlo. Apocalipsis 2 del 26 al 28. Se los voy a poner por acá. Dice así: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Quiénes son los vencedores? No es el que venciera en término futuro, de que no vencerá, sino los que han vencido son los que se han entregado a Jesucristo. Estos son los vencedores que han vencido al mundo. Entonces, al que venciere, o sea, los cristianos que son vencedores, guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y les daré la estrella de la mañana. O sea, que no solamente recibirás 4 nombres, no solamente podrás sentarte en el trono de Dios, sino que aparte de esto, gobernarás ciudades. Gobernarás ciudades. Daniel 7:27 dice que el gobierno de todos los países del mundo será dado a los santos del Altísimo. Y su reino será un reino eterno, sin fin. Daniel 7:27, vamos a buscarlo. Daniel 7:27. Te lo voy a poner en pantalla. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahora tú entiendes el por qué siempre has sido un líder en tu familia. Ahora tú entiendes por qué siempre el Señor te ha llamado a liderar, siempre te ha llamado, pareciese, a llevar la contraria. No es porque seas don Contreras o daña Contreras o porque quieras pelearte con todo el mundo, no. Es porque Jesucristo ha depositado una identidad en ti, una identidad de marcar la diferencia, una identidad de hacer las cosas como Él quiere, un carácter y una actitud que tiene que pulirse para que se pueda cumplir bien el propósito de Dios. Moisés ya sabía que iba a ser el liberador, lo dice la palabra en Éxodo, pero dice que él se quiso adelantar a los tiempos. Él no tenía carácter todavía. Entonces él empezó a querer liberar al pueblo de Israel, los esclavos hebreos, y mató a un soldado. Se volvió un asesino. ¿Por qué? Por querer adelantarse de los tiempos y no ser maduro. Dios lo tuvo que pulir en carácter, lo tuvo que pulir en actitud, y entonces regresó ahora sí a liberar al pueblo de Dios, ya con carácter y disciplina en su ser. Amén. Entonces, ahora imagínate, ¿cómo Dios no va a pulir nuestro carácter si seremos gobernadores juntamente con Él? En Lucas capítulo 19, verso 17, dice que el que sea fiel y cuidadoso, aun en las cosas pequeñas, el tal tendrá autoridad sobre 10 ciudades o pueblos. Lucas 19, 17. Vamos a Lucas 19, 17. Se los voy a poner en pantalla. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades.
Qué tremenda, se me salió lo yucateco, qué tremenda es la palabra de Dios. Qué poderoso son las promesas de Dios. Tal vez tú digas, ¿de qué vale la pena todo este proceso? Todo lo que hemos leído no es mucho, no es nada. Es increíble lo que el Señor nos tiene prometido. Es increíble lo que el Señor nos dará. Lo mejor de todo es que, vuelvo a repetirte, solo tenemos que ceder, tenemos que renunciar a nosotros para que Él actúe en nosotros. Y si dejamos que Él actúe, eso producirá fruto. El Espíritu Santo producirá fruto porque seremos una tierra fértil. Y entonces recibiremos recompensa. ¿Recompensa por qué? Por golpear nuestra carne y dejar que el Espíritu haga su obra en nosotros. ¿Esto parece poco? Vamos a ver qué van a perder los tibios. Mucha atención, cristianos tibios. ¿Qué perderán los tibios? Los tibios no van a tener el privilegio de sentarse en el trono de Jesús, ni de gobernar, ni van a comer maná. Los tibios corren el peligro de perder el rapto de la iglesia y las bodas del Cordero, como las vírgenes necias que no pudieron ir con el novio porque les faltó aceite. Mateo 25, del 1 al 10. Los tibios tendrán un galardón incompleto o apenas un pedazo del premio, segunda de Juan 1:8. Los tibios serán llamados pequeños en el reino de los cielos, Mateo 5:19. Los tibios corren el peligro de ser vomitados de la boca de Dios, Apocalipsis 3:16. ¿Por qué? Porque no eran, parecían. Pero para saber si un tibio eso no es mejor no ser tibio. O eres frío o eres caliente. Muchos entienden que los tibios fueron vomitados, pero la Biblia dice que serán vomitados. La Biblia dice, te vomitaré, no dice, te vomité. El tibio aún tiene una esperanza. El tibio está amenazado, por decirlo así. El tibio está en la lista negra, pero si se calienta, si se aviva, será restaurado y entrará al cielo, pero sin ningún galardón. ¿Acaso no es grave ser tibio? ¿Acaso nos queremos perder esos galardones? Sin duda alguna Dios nos llama, sin duda alguna Dios nos dice, hey, cristianos, es momento de que puedan ponerse las pilas, es momento de que se activen, es momento de que tomen su compromiso con el Señor. Yo siempre he dicho que no es necesario, lo publiqué ayer en un video corto, dije, no es necesario mucho el decir, ¡ay, gloria a Dios, fuego, fuego! No es suficiente el emocionalismo. No sirve de nada. La autoridad la obtienes cuando tienes una comunión real con el Espíritu Santo. Porque entonces los hermanos que no tienen habla, que son mudos, no tendrían la autoridad. Así que tu autoridad no es tu nivel de voz. Hablar más fuerte o gritar en el púlpito no te hace más espiritual. Recitar la palabra de Dios de memoria no te hace más espiritual. Orar con más actitud solemne no te hace más espiritual. Renunciar a ti mismo y dejar que el Espíritu Santo haga su obra en ti, eso sí es espiritual. Aferrarte a Cristo cuando no tienes ya ganas de absolutamente nada y te quieres rendir, eso es ser espiritual. Huir de las tentaciones, resistir al diablo y sus ataques, eso es ser espiritual. No estoy diciendo que recibir tentaciones sea algo malo. Si tú recibes tentaciones, te felicito porque eres un cristiano que el diablo quiere destruir y tu propia carne también te quiere destruir. Pero no caigas en esa tentación. Una cosa es recibir tentaciones, otra es caer en tentaciones. Perdemos tiempo, perdemos oportunidades. Aferrémonos a Cristo. Y cuando venga la prueba,
Glorifiquemos a Dios porque esa prueba está produciendo en nosotros paciencia, y la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza. Así que yo te animo a que tú actives esa parte de ti. Yo sé que hay gente que ha escuchado este mensaje, hay gente que a lo largo de esos 3 domingos, 4 domingos con hoy, se ha activado espiritualmente, se ha activado en el espíritu, se ha puesto a orar en la madrugada. Yo sé que muchos de aquí empiezan a orar en su mente y ni siquiera han dedicado ese tiempo a la oración y solito el espíritu los empieza a orar. Hay gente que inclusive está durmiendo y empieza a orar en su inconsciente. No es tu inconsciente, es tu espíritu que está clamando a Dios. Hay gente que está lavando los trastes, los platos, gente que está lavando ropa, gente que se está bañando y empieza a adorar a Dios. Porque los adoradores están empezando a adorar. Juan capítulo 4, adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Hoy Dios está haciendo un llamado para que tú te comprometas con Él. Comprométete con Él no solamente de palabra, sino de todo corazón, con todo tu ser, porque el tiempo final ya empezó. El tiempo final ya empezó. Y dice la palabra de Dios que Él está esperando a que toda la plenitud de los gentiles que serán salvos, esperando esto. Lo dice el Antiguo Testamento y lo dice el Nuevo Testamento. Que hablaremos de este tema en estas siguientes semanas. Seguimos hablando de este tema apocalíptico. Así que yo estoy seguro que has sido llamado, y no solamente llamado, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Tú has sido llamado y has sido escogido. Amén. Vamos a leer aquí comentarios antes de iniciar con la oración. El hermano Diego puede ir conectándose. Hermana Doris Ortiz Monroy, así es, lamentablemente los tibios no se irán en el rapto, por lo tanto no podrán participar de las bodas de Cordero. Amén. Hermana Angelina Hernández, buenos días, hermana. Buenos días, hermano Manuel Uchuari, amén. Hermana Doris, amén, gloria a Dios. Hermana Alba Alicia, desde que me entregué a Jesús me miran extraño, siento que no quieren hablar conmigo, pero aunque duele, es un honor padecer por Él. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Oramos también para que su fe no desfallezca y usted siga firme en el Señor, que pueda decir como el apóstol, nada me separará del amor de Cristo, ningún tipo de rechazo. Si usted sufre rechazo, no solamente usted, sino cualquier cristiano que me esté escuchando y ha sufrido rechazo, sufre rechazo toda su vida, inclusive antes de ser cristiano, te felicito. Es una característica divina de que eres cristiano, porque Jesús sufrió esto. Vemos como algo malo, pero en realidad es algo bueno, porque vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Bueno, Marcelo, saludos desde Chile, bendiciones, saludos hasta Chile, bendiciones hasta Colombia, bendiciones hasta España, bendiciones hasta Santa Fe, Argentina. Bendiciones, hermano José Barrera. Y bendiciones a la hermana Beatriz. Bendiciones, pastor. Pronto estaré en su congregación con el favor de Dios. Amén. Van a aparecer los números en pantalla. Así como está el símbolo de más, 52, espacio 999, espacio 101, espacio 8419. Envíenme un mensaje y con gusto los puedo agregar a los grupos. Si están en la ciudad donde estamos nosotros, pueden mandar los mensajes. Si no, de alguna otra manera, envíenos mensaje y vemos cómo hacemos, ¿sale? De igual manera, los que gusten ofrendar, aquí va a estar el banner, ¿verdad? Para sus ofrendas. Eso nos va a ayudar mucho a algunas reparaciones del equipo que tenemos y también para pagar ciertas licencias. Dios les bendiga. Voy a hacer una oración y posteriormente dejo el lugar al hermano Diego de Argentina, que va a despedirnos con una oración. Padre Celestial, te pido, Señor Jesucristo, que en esta mañana, Padre, tu Espíritu Santo produzca ese fruto en todos los que han escuchado este mensaje, Padre. Que nos aferremos a recibir esos galardones, Señor Jesucristo. Que no es por nuestras obras, Padre, es por nuestra entrega. No es por lo que podamos hacer, es por lo que tú haces que nosotros hagamos. Dice tu palabra que tú pones en nosotros el querer como el hacer.
para tu buena voluntad. Hoy menguamos a nosotros, hoy golpeamos nuestra carne para que sea tu Espíritu Santo haciendo su santa voluntad en nuestra vida. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo y te pido que esta palabra no caiga vacía, sino que caiga en tierra fértil para que produzca fruto. Pero solamente esa obra de crecimiento la da tu Espíritu Santo, porque unos sembramos, otros regan, pero tú das el crecimiento. Te damos gracias en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.